El nuevo pacto en Jesús. Algunos versículos que manifiestan qué importante es el acogernos al pacto en Jesús. Romanos 11:32. Así también, ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gálatas 3:22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Gálatas 3:23. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. 3 preguntas que nacen a raíz de todo esto. ¿Qué enseño primero, a obedecer o a creer? ¿Qué diferencia hay entre el judaísmo y el cristianismo? Y 3, ¿dónde es conveniente tener la autoridad? ¿Dentro o fuera? Empiezo con las palabras de Jesús. El libro de Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿En qué contexto Jesús dijo esto? Antes de ir a la cruz, antes de la venida del Espíritu Santo, en tiempo de la ley y el judaísmo. Solo Cristo cumplió la ley. ¿Qué significa guardar los mandamientos? Tener presente. Significa tener presente, pues las Escrituras dicen que solo Cristo cumplió la ley. Romanos 8, del 2 al 4, Romanos 8:1. Luego dice Jesús, Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuándo sucedió esto? Después que Cristo fue a la cruz. Con Cristo en la cruz queda establecido un nuevo pacto, mejor pacto, incondicional, con mejores promesas, promesas eternas. Juan 14:17, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Allí estaba Jesús con ellos, pero estaba fuera, no estaba dentro de ellos. El Espíritu de Dios, de Cristo, estaba con ellos, pero no dentro de ellos. Por eso su creer era limitado. Jesús se presenta después que resucitó delante de sus discípulos, y esto ocurre. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cómo les abrió el entendimiento? Marcos 11:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Mateo 28:17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Otra vez la pregunta, ¿cómo les abrió el entendimiento? Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí está, presta atención aquí. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan 20:27. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y ahora esto, Juan 14:17, y estará en vosotros. Jesús les está diciendo, ahora está con vosotros el Espíritu Santo, en mi persona. Por eso les cuesta entender muchas cosas, y dudan, y no creen. Pero pronto estará en vosotros, estará dentro de vosotros. Y el mismo Espíritu Santo, la autoridad de Dios, les enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 14:26. Ahora lo siguiente, que está en el contexto del antiguo pacto, del judaísmo. Porque Cristo todavía no ofrecía la ofrenda del nuevo pacto, su cuerpo, su sangre, su vida. Juan 14:21.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y guardar los mandamientos no significa cumplirlos para demostrar que amamos a Dios y ganarnos su aprobación y en consecuencia la salvación y vida eterna. Guardar los mandamientos significa tenerlos presentes de continuo, sabiendo que el Antiguo Testamento dice, el justo por la fe vivirá, Habacuc 2:4, y dice, más, el libro de Romanos 4:3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y dice mucho más, Romanos 4, 13, 14 y Hebreos 8, 6 y 7. En resumidas cuentas, los libros del Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, son una sombra y figura de lo que iba a venir. Así la ley y también los profetas que apuntaban a la venida de Cristo, dice así Gálatas 3:23, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Todos los pactos en el Antiguo Testamento eran incondicionados. Los pactos que hacía Jehová con su pueblo Israel, a excepción del pacto que Dios hizo con Abraham, la promesa que le hizo, que en su simiente serían benditas todas las naciones, y tal simiente es Cristo. Y la pregunta es, ¿qué obtenemos en Cristo? Toda la plenitud de Dios, y estamos completos en Cristo. Gálatas 2 del 9 al 10. Ahora el Espíritu Santo hace una diferenciación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en Jesús. ¿Y por qué nos conviene acogernos a este pacto de la gracia en Jesús? Dice así Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Puesto que nuestro Señor Jesucristo desciende en su genealogía de la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Este pacto es condicional. Ojo aquí, este pacto es condicional. Por lo cual, ahora el nuevo pacto, escucha lo que viene a continuación. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Esto se hace por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Porque seré propicio, seré favorable a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es por eso que es mucho mejor el pacto en Jesús, porque está establecido en mejores promesas eternas. El Espíritu Santo dentro de nosotros, morando como garantía de una eternidad, de una herencia eterna. Y este pacto es incondicional. No hay condiciones en este pacto, amados hermanos y amigos, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y esto lo dice no solamente de nuestros pecados pasados, sino también de los pecados presentes y de los futuros. Porque tenemos tal sumo sacerdote y tal ofrenda eterna. Y esto escribió el Espíritu Santo a los hijos en 1 de Juan 2, 1, 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la ofrenda por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mi sugerencia a mis hermanos que realicen un estudio del Antiguo Testamento, que lo confirmen con el Nuevo Testamento, porque ya nuestra fe fue revelada y es Jesucristo. Y así dice el Espíritu Santo, Hebreos 1 del 1 al 3, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso nos gozamos y predicamos este evangelio que nos ha sido encomendado, que Dios nuestro Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para satisfacer la justicia suya y para perdón de nuestros pecados. Y le resucitó y le ha sentado a su diestra en los cielos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miremos a Cristo, miremos a Jesús en la cruz. La cruz no es sino la propiciación, el propiciatorio. Cristo es la propiciación, es la ofrenda nuestra. Y en la fe en su sangre nosotros nos acogemos, entramos en este nuevo pacto y recibimos el Espíritu Santo. Concluyo aquí, 1 Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Meditemos y memoricemos, guardemos las palabras de Jesús. 1 Corintios 2 del 1 al 5. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.